Entonces, el sistema nervioso central es el encargado de procesar toda esa información y de dar una respuesta. Pero el central hace referencia solamente a dos partes. La primera es el encéfalo, que es toda la parte de nuestra cabeza, y la segunda es la médula espinal, que es lo que está dentro de nuestra columna vertebral. Ese es el sistema nervioso central. Se llama central porque está en el medio de nuestro cuerpo. Pero también tenemos nervios alrededor de todo nuestro cuerpo, que son los que nos dicen todo lo que está sucediendo, y esos son el sistema nervioso periférico. La palabra periférico significa periferia, o sea que está alrededor. Entonces, tanto el central como el periférico se conectan para ayudarnos. Como les venía diciendo, entonces el central está constituido por nuestro encéfalo. El encéfalo es lo que se encuentra en nuestra cabeza. Pero hay varias partes importantes allí. No vamos a ver todas esas partes. Yo me quiero enfocar en aquellas partes que son más importantes. Antes de eso, recordando que el sistema nervioso está constituido por células nerviosas, todo el sistema nervioso, y que esas células nerviosas reciben el nombre de neuronas. Entonces, este es el encéfalo. Quiero que veamos hoy el primer órgano del encéfalo. Y el primer órgano del encéfalo es el cerebro. Eso que ustedes ven ahí no es un dibujo, es una foto. Así es usted, así soy yo. No somos bonitos por dentro, para nada. Pero ese cerebro hermoso que está ahí permite la vida. Nosotros podemos sobrevivir a un trasplante de corazón. Claro, se puede hacer, pero nunca se puede hacer un trasplante de cerebro, no por ahora. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que indica todo. Si respira o no respira, todo es la unidad fundamental de la vida. Por eso cuando una persona dice muerte cerebral, ya es como que ya está muerto definitivamente. Entonces, el cerebro, si ustedes lo pueden ver ahí, ven que hay como si fueran dos, porque el cerebro, nuestro cerebro, está dividido en dos partes. A esas partes se les llama hemisferios. Entonces, vamos a levantar la mano izquierda, por favor. Espero que todos sepan la mano izquierda cuál es, ¿cierto? Y muy bien. Y la mano izquierda, en la parte izquierda de nuestra cabeza, entonces sería el hemisferio izquierdo. Y la mano derecha sería el hemisferio derecho, es decir, el cerebro está dividido en esas dos partes. Este es un dibujo y vemos que cada parte del cerebro tiene una función. Por ejemplo, el hemisferio derecho, entonces dice ahí que nos ayuda en todo lo que es relacionado con la imaginación, todo lo que es artístico, la música, pintar, crear, escribir poemas. Y también nos ayuda a la percepción de tres dimensiones que nosotros tenemos. Mientras que el izquierdo es todo lo del razonamiento, lo de la ciencia. Entonces, ahí en el izquierdo se encuentran todas las partes encargadas del lenguaje, tanto verbal como escrito, de la habilidad científica, o sea, de analizar, de razonar, las matemáticas, todo está ahí. Ambos tenemos los dos hemisferios. Yo no puedo decir que porque no me gustan las matemáticas, entonces me falta un hemisferio. No, si no, no estaría vivo. Y además el hemisferio se une en el medio por un cuerpo calloso que es como una conexión que hay entre los dos. Les voy a contar una historia que yo vi en Discovery Channel de una científica de Estados Unidos. Ella era matemática y su vida fue dedicada, y muy joven, por cierto, y su vida se dedicaba a estudiar el cerebro. Ella se dedicaba a eso, a la neurología, estudiar todo eso. Y ella, como se dedicaba a eso, sabía cuáles eran los síntomas de un derrame cerebral. Pues un día ella estaba en su casa sola, cuando empezó a sentir mareo y no podía hablar, no podía hacer nada. Entonces ella, en medio de esa situación que vivió, ella se acordó que eso eran síntomas de un derrame cerebral. Entonces de una vez, en lo que pudo caminar, y el hecho de marcar 911 se demoró 15 minutos apretando el 9, el 1 y el 1, que es el número de emergencia en Estados Unidos, por todo lo que estaba sucediendo. Cuando llegó la emergencia, que no es como acá, que se demoran 2 horas, sino no, eso es automático, que llegan allá, llegaron, la encontraron en el suelo y con el derrame, toda la parte del hemisferio izquierdo se le afectó. Ella no podía hablar, ya las matemáticas no le gustaban, ya no entendía bien eso, entonces su vida cambió. Todos pensaron que ella iba a quedar pues discapacitada, pero resulta que nuestro cerebro está tan bien diseñado que cuando una parte no funciona bien, la otra asume el control de todo y nos podemos adaptar. Entonces el hemisferio derecho de ella asumió el control de su vida y en estos momentos ella es una artista, o sea, cambió radicalmente de ser una científica a ser una artista, y ella ahorita se dedica a pintar y hacer
obras en vidrio que son decoraciones de las ventanas de las casas y le va súper bien, súper bien. Entonces, esto es para que vean que ambos hemisferios tienen una función, pero que no significa que si yo tengo afectado algo, no pueda responder el otro hemisferio. Entonces, todo el cerebro es el encargado de todos los movimientos voluntarios, hablar, la memoria, la inteligencia, procesar la información de los sentidos. Esa es la función del cerebro. Y acá vemos el cerebro visto desde la parte de arriba y vemos la mano derecha y la mano izquierda porque los nervios, como el nervio óptico, que es el que lleva la información al cerebro, ¿cierto? De los ojos, están cruzados, es decir, mi hemisferio derecho controla toda mi parte izquierda, es decir, mi mano, mis ojos, mi pierna, todo lo izquierdo. Entonces, contándoles, yo vi esta semana un documental que se lo recomiendo, lo dan creo que en Discovery, que se llama Cosmos. Y en este documental hablaban cómo se dieron cuenta de todas las cosas que hace el cerebro. Y yo no me puedo dar cuenta de las cosas que hace el cerebro cogiendo el cerebro y sacando de la persona, porque si ustedes se dieron cuenta, el cerebro es esa masa y yo no veo ahí nada, y no me va a decir habla, no me va a decir música, no me va a decir nada. ¿Cómo se dieron cuenta? Se dieron cuenta porque empezaron a ver a personas que tenían cierto problema. Entonces, el primer científico que estudió el cerebro fue a un manicomio. Y en el manicomio encontró a un niño que abandonaron cuando tenía 1 año de edad porque el niño sufrió un golpe en la cabeza, se le abrió el cráneo y le quedó visible el cerebro, o sea, le quedó un hueco en el cerebro. Entonces el científico lo que hizo fue mirar y el niño tenía problemas de habla. Entonces el científico miró y se dio cuenta que cuál era la parte lesionada, la dañada, y entonces asumió que eso que se le dañó era lo encargado del habla. Y así con todas las personas enfermas se han ido dando cuenta qué parte de nuestro cerebro es el encargado de ciertos lugares. Como el cerebro es tan importante y la médula espinal también, nuestro cuerpo está diseñado de una forma excelente, es decir, está muy bien protegido. Si nosotros nos tocamos acá la cabeza, ¿cierto? Vemos que eso es supremamente duro. ¿Por qué? Pues porque tenemos nuestro órgano fundamental, ahí fuimos creados para protegerlo. Y usted dirá, pero eso tan duro no lo lastima. No, no lo lastima porque dentro de nuestro cráneo hay un líquido que amortigua el movimiento. Usted puede moverse, inclusive nos podemos caer y de pronto nos dolerá un poquito, pero ese líquido amortigua los golpes que podamos sufrir. Igual tenemos que cuidarlo porque un golpe en el cerebro, un golpe en la médula puede dejarnos parapléjicos, podemos perder el habla, podemos morir fácilmente. Entonces, quiero que veamos las diferentes partes, las más importantes del cerebro, y esto lo tienen que tener presente, porque ahorita voy a mostrarles una animación de una mujer y ustedes me van a decir cada parte que yo señale, qué función tiene. Entonces vamos a iniciar con la primera. La primera parte es el tálamo. El tálamo se encuentra en el centro, mírenlo. Acá está, es este círculo amarillito que hay por acá. Y el tálamo es el encargado de procesar todos los impulsos, toda la información que viene de los órganos de los sentidos. Esa es la función del tálamo, esta que está acá en el centro. Continuamos con el hipotálamo, que está acá más abajo, esta parte. Y el hipotálamo tiene una función muy importante para nosotros y es controlar sensaciones como la sed, como el hambre, como la temperatura, o sea, el que podamos decir siento frío o siento calor, el sueño, y la sed hace referencia al equilibrio de sal y agua, por ejemplo. Cuando hacemos mucho ejercicio, pues como sudamos tanto, perdemos agua, entonces el cuerpo tiene una alta concentración de sal, entonces nos da sed. ¿Quién le dice al cuerpo que necesita agua? El hipotálamo. ¿Listo? El hambre, lo mismo. Si, por ejemplo, hace un tiempo ya no comemos bien, o ya pasó la hora del almuerzo hace mucho rato y ya empezamos, ¿quién dice eso? El hipotálamo. Vamos a continuar con el cerebelo, que es esta masa que ustedes ven acá que parece como un arbolito, que está en la parte de atrás de nuestro cráneo, acá en la nuca, y el cerebelo es el encargado de coordinar nuestros músculos y del equilibrio y el movimiento de nuestro cuerpo. Por eso, cuando una persona se cae, se pega atrás, lo primero que le sucede es que empieza como que ve todo que le da vueltas porque ¿qué se afectó? El cerebelo. Es más, se sabe que hay muchos deportistas, por ejemplo, jugadores de fútbol, que han muerto por golpes en la cabeza.
Y el bulbo raquídeo que tenemos acá, que es como la base de nuestro encéfalo, que se conecta con la médula espinal, que es el encargado de las funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? Las que nos permiten vivir. ¿Qué nos permite vivir? La respiración, la circulación, el corazón, en los procesos digestivos. Todas esas funciones vitales están controladas por el bulbo raquídeo. Vuelvo a decir, por eso lo peligroso de los golpes en la cabeza o en la columna vertebral. Entonces, y la médula espinal, que como les dije, que es todo lo que está forrado por nuestra columna vertebral, está protegida por todas las vértebras, y en esa médula espinal hay diferentes nervios que ayudan a diferentes partes del cuerpo. Cuando ustedes hicieron la lectura, había un dibujo que tenía una médula espinal y decía que cada nervio que controlaba. Ustedes, yo me imagino que ya lo tienen presente. Entonces, ahora sí, voy a mostrarles la animación. Vamos a entrar acá. Y pues la idea de esto es que podamos entonces, ¿qué están viendo en este momento? La cara de una mujer. Ah, bueno, súper, muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar a destapar a esta mujer hasta llegar al cerebro. La primera capa que vemos es la piel, ¿verdad? Debajo de la piel, ¿qué hay? ¿Qué hay, chicos, debajo de la El, piel? ¿Cómo? el, el hueso. No, no, no. Antes del hueso. ¿Qué hay debajo de la piel? La A ver, piel, entonces vamos a la ver. carne, Entonces, muy bien. ¿Y la carne qué es? La carne es músculo. Entonces, el sistema muscular. Entonces, vamos a empezar con permiso de ella, le vamos a quitar todo esto bonito que la hace ver tan linda, ¿cierto? Y ahorita, entonces, ¡ay, ya se acabó la belleza! Entonces, tenemos la cara, entonces tenemos los músculos. Miren estos músculos. Tenemos demasiados músculos en la boca, miren, porque nos permiten hacer todos los gestos que podemos hacer, mírenlos. Entonces, bueno, tenemos nuestros músculos, también empezamos a ver las venitas, ¿cierto? El sistema circulatorio. Y vamos a seguir desnudando a esta mujer y vamos a empezar a quitar las cosas que tiene. Y bueno, empezamos a ver ya una estructura. El hueso, muy bien, el sistema óseo. Los que tuvieron la exposición de los ojos, miren los músculos que yo les decía, que son 4, miren los 4 músculos, que nos permite mirar arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. ¿Listo? Y vemos los huesos y yo quiero que vean lo siguiente. Vamos a tocar todos el hueso frontal. ¿Ustedes saben cuál es el hueso frontal o no? El hueso frontal es este, el que tenemos en la frente, ¿vale? Entonces vamos a tocarnos, este sería hueso frontal, por eso se llama frente, que está al frente de nosotros. Vamos a continuar. Al lado, entonces vemos dos estructuras. Esta que está acá cerca al oído y esta que está acá arriba. Entonces la que está acá cerca al oído, que la vamos a tocar, recibe el nombre de huesos temporales. Tenemos dos, a la derecha y a la izquierda. Vemos también esta de arriba, también tenemos dos, que esos se llaman los parietales. Y finalmente, si giramos a esta mujer a la parte de atrás, donde nace la columna, mírenla, vemos uno grande atrás, que es el que protege al cerebelo, que recibe el nombre de hueso occipital. Entonces, miren, todo esto, nuestra cabeza está muy bien forrada. Chicos, porfa, quitamos el micrófono y ahorita lo que vamos a hacer es quitarle el hueso a esta señora para poder encontrar lo que nosotros estamos viendo hoy, que es el sistema nervioso. Entonces, seguimos acá y perfecto, ya llegamos al sistema nervioso. Miramos entonces, tenemos el cerebro. Acá le falta un lado porque yo lo destapé para que pudiéramos verlo, pero recuerden que es completo, ¿vale? Entonces acá está el sistema nervioso y creo que acá también hace falta el cerebelo, si no estoy mal. Vamos a volverle a poner cositas. Entonces,
Bueno, vamos a iniciar con las partes. Entonces vamos a iniciar. Entonces, ¿dónde estaría, cuál sería el cerebro? Esta parte, bro. Muy bien, ¿sí? Entonces, ahí vemos, entonces el cerebro es esto, lo que tiene todas estas hendiduras. Este sería el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho lo quité para que pudiéramos ver. Vamos entonces ahora con el tálamo que está acá adentro. ¿Cuál es la función del tálamo? Luego sigue el hipotálamo, que está acá abajito. ¿Cuál sería la función del hipotálamo? Las sensaciones de la sed y el hambre. Perfecto, muy bien. Luego sigue el cerebelo, que acá no aparece. ¿Cuál es la función del cerebelo? Controlar el equilibrio, bro. El equilibrio. Muy bien. Y finalmente el bulbo raquídeo, que es esto, esta base, ¿cierto? ¿Cuál es la función del bulbo raquídeo? Es muy importante. Las funciones vitales, ¿listo? O sea, respiración, la circulación, el sistema digestivo. Y quiero que miren, ¿cierto? Miren todo lo que ustedes ven en la médula espinal, que estaba cubierta antes, la voy a volver a cubrir, que antes estaba cubierta por las vértebras. Voy a disminuir el tamaño para que ustedes vean no solamente el sistema nervioso central, sino también el sistema nervioso periférico. Miren las vértebras, como cubren, ¿cierto? Es más, podría forrarla un poquito más. Ahí están. Pero si yo dejo nuevamente el sistema nervioso, mírenlo, nos damos cuenta que esta médula espinal conecta con todo el cuerpo. Entonces, el sistema nervioso periférico es todos los demás nervios que van al resto de nuestro cuerpo. ¿Listo? Mírenlo. Entonces, todo nuestro cuerpo, mírenlo, tiene todos los nervios. Mírenlo ahí. Por eso, digamos, cuando a veces nos pegamos, nos chocamos en la rodilla o en el codo, sentimos como un corrientazo, no solamente ahí, sino que se nos transmite en todo el cuerpo, porque todo está conectado. Entonces, este sería el sistema nervioso. Entonces, vamos a continuar y voy a mostrarles ahora qué es lo que tiene ese sistema nervioso. O sea, vemos los órganos, pero esos órganos, ¿por qué están formados? Entonces, esos órganos están formados por unas células que se llaman neuronas. Esto es una neurona. La neurona se identifica fácilmente porque tiene como una forma de estrella y tiene como unas ramitas. Esto que ustedes ven en el centro de la neurona son sus organelos, ¿no? Entonces, que el núcleo, los ribosomas, los mitocondrias, todo lo que ustedes vieron en sexto. Y esta neurona tiene unas ramificaciones en su cuerpo. Este es el cuerpo de la neurona. Estas ramificaciones son las encargadas de recibir la información. Y estas ramificaciones reciben el nombre de dendritas, así como está acá escrito, dendritas. Pero también vemos que la neurona tiene como una colita. Y esa colita recibe el nombre de axón, y esa colita es la que da la respuesta, la que envía el mensaje. Entonces eso es como cuando nosotros hablábamos de receptor y emisor. Receptor el que recibe, emisor el que da el mensaje. Entonces, ¿quién es el receptor? Las dendritas. ¿Y quién es el emisor, el que envía el mensaje? El axón. Lo interesante de las neuronas, chicos, es que las neuronas no se conectan físicamente, sino que entre una neurona y la otra hay un pequeño espacio. Y en ese espacio se transmiten unos mensajes químicos que son los que le dicen a la neurona, esta persona está sintiendo dolor, esta persona está sintiendo miedo, esta persona está sintiendo agrado, ¿cierto? Dependiendo de esas sustancias químicas que se transmitan. Y a esas sustancias químicas se les llama neurotransmisores. Más o menos tenemos en nuestro cuerpo 100.000 a 200.000 millones de neuronas cuando nacemos, pero cada día perdemos neuronas. Por eso, una persona que ya está de edad ya empieza a perder la memoria, se le empiezan a olvidar las cosas porque va perdiendo neuronas. ¿Cuál es el problema? Cuando tenemos hábitos de vida que no son saludables, por ejemplo, el alcohol, las sustancias psicoactivas como las drogas, el cigarrillo, todo eso mata el doble de neuronas diarias que morirían normalmente en nuestra vida. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto que van a ver ahí es cómo se transmite esa información. Entonces, miren,
La luz roja que aparece ahí es el mensaje. Primero llega ¿a dónde? A las dendritas, y de ahí se transporta por todo el axón y de ahí se conecta con otra neurona. Quiero mostrarles esta imagen, y en esta imagen pueden ver la unión de dos neuronas. Esta es como la patica de una y la que es el axón, y la otra, una entrada de una dendrita. Entonces, miren, si se dan cuenta, las neuronas no se conectan, o sea, no se unen físicamente, sino que el mensaje llega, hay unas vesículas dentro de la célula y con unos neurotransmisores que son esos mensajes químicos, llegan esos neurotransmisores, son expulsados al espacio que hay entre las dos, si se dan cuenta y miren, llegan al espacio y luego ingresan a la otra y continúa el mensaje. Hay neuronas que pueden ser supremamente largas, pero no significa que la podamos ver. Largo no es que sea grande. Largas es que pueden conectar más o menos la mitad de nuestro cuerpo. Por eso a veces cuando nos tocan en la espalda, sentimos como un cosquilleo acá, porque todo nuestro cuerpo está conectado. Y esto que ustedes están viendo ahí es un video. Ahí hay un video de las neuronas. Estas son las reales neuronas, si ustedes las ven ahí. Ellas se mueven, ellas se conectan entre sí. Lo que no hacen es reproducirse fácilmente. Ellas no son como las células de la piel. ¿Cómo? ¿Y si nos quedamos sin neuronas? No, pues morimos. Profe, yo No. haciendo la tarea, espera un momentico, ya le... Entonces miren las neuronas y ¿saben qué es lo interesante de todo esto? Que nuestro cuerpo, nuestras neuronas están constantemente haciendo una conexión, se termina esa conexión, se conectan con otras, son muy dinámicas. Y el aprendizaje se debe a eso. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Alguno de ustedes se acuerda hace 8 días qué ropa se puso? Hace 8 días. Sí, profe. ¿Aaron se acuerda? Sí, profe. Bueno, ahora, hace 15 días. No. Muy bien. Ahora, Aaron, ¿tú te acuerdas el día en que tuviste tu primer golpe? Sí, señora. ¿Y qué golpe fue? Cuéntanos la experiencia. Fue montando patineta. Me rajé la ceja. O sea, que ya estaba, ¡ay, no, Aaron, qué golpe! Entonces, ¿por qué tú recuerdas eso si eso pasó hace más tiempo que lo de hace 15 días, que es la ropa que tú estás usando? ¿Por qué crees? Porque fue una reacción de dolor y pues se acuerda uno más de las cosas así. Que digamos, cuando me coloqué la ropa no sentí nada. Perfecto. Entonces, miren, pongan atención, él está diciendo algo clave que son las emociones. Lo mismo sucede con el aprendizaje. Ustedes solamente van a aprender de corazón algo que les guste y que sientan una empatía, o sea, que les parezca importante. Para el cuerpo es importante saber cuándo ocurrió un dolor, ¿por qué? Porque eso es peligroso y porque puede afectar la seguridad del propio cuerpo. Entonces, nosotros recordamos muy bien los golpes, es más, el cerebro hace algo y es que parece como si el golpe sucediera en cámara lenta. Usted ve todo como en cámara. Obviamente eso es muy rápido, pero usted ve todo en cámara lenta porque el cuerpo está tomando fotografía visual de todo para que eso no le vuelva a suceder. Y eso hace que esas neuronas que están en nuestro cerebro de la memoria se unan y forman una red muy sólida. Pero cuando son cosas que no son importantes, como la ropa que nos ponemos hace 8 días o hace 15 días, o la comida que consumimos hace 15 días, las neuronas hacen una conexión cortica, momentánea, y como esa información no es importante, simplemente se pierde la conexión. O sea que en la vida lo que nos queda son las conexiones que constantemente recordamos. Y lo que no creemos que es valioso, lo que no nos gusta, simplemente lo olvidamos. Por eso cuando uno estudia para una evaluación que es de memoria, usted se acuerda en el día de la evaluación, pero al otro día usted ya no se acuerda de nada. Es muy importante que eso lo entiendan para cuando vayan a aprender algo, que debe ser algo que realmente me guste y que yo vea que eso es importante para mi vida. Y quiero darles un dato para que a ustedes nunca les vaya a suceder. Cada borrachera que tiene una persona, obviamente adultos, porque ustedes no pueden tomar ni deben tomar, destruye 1 millón de neuronas, cada borrachera. Recuerden que inicialmente les dije que teníamos más o menos 100.000 a 200.000 millones,
Pero si en cada borrachera y si es constante usted mata 1 millón de neuronas, eso va a tener un efecto sobre su aprendizaje, sobre su memoria, sobre su salud. O sea que el exceso de alcohol y cualquier sustancia psicoactiva es algo muy grave para nuestro sistema nervioso, más para una persona que es menor de edad, porque antes de los 21 años, nuestro cerebro, su cerebro, porque ninguno de ustedes tiene más de 21 años, se está todavía formando. Por eso en Estados Unidos la edad adulta no es a los 18, sino a los 21 años. Hasta los 21 años las jóvenes pueden ir a discotecas, pueden ir a tomar, porque en Estados Unidos sí respetan eso. Saben que antes de los 21 años el cerebro no se ha terminado de formar. Entonces es muy peligroso que una persona consuma alcohol antes de los 21 años y igual, si consume alcohol después ya saben cuál es la consecuencia, que en cada borrachera se pierde 1 millón de neuronas. Ahorita lo que voy a hacer es contarles un cuento en el que vamos a aplicar la lectura que ustedes hicieron. La lectura que ustedes hicieron hablaba que, aunque el sistema nervioso está dividido en dos, que es el central y el periférico, ¿cierto? El sistema nervioso actúa de dos formas. A una de esas formas se le llama la forma somática o el sistema nervioso somático y el otro se le llama el sistema nervioso autónomo. Y el autónomo tiene dos divisiones según su función, el simpático y el parasimpático. Voy a contarles una historia y después les vuelvo a contar la historia, pero viendo cómo funcionó las diferentes formas del sistema nervioso en esa historia. Entonces, érase una vez un estudiante, un niño de primaria, y él se llama Federico. Entonces, Federico, pues iba a casa, él caminaba juicioso a casa, le encantaba estudiar, él llevaba en su mochila todos los trabajos, su lonchera, su mamá le empacaba y bueno, iba para el colegio, le iba muy contento, pero este día fue muy diferente porque resulta que una de sus vecinas, que tenía un perro bravo, un pitbull muy bravo, se le olvidó cerrar la puerta de su casa y el perro salió corriendo y dio sorpresa que el niño escuchó los ladridos y de una vez vio al perro y se asustó. Como estaba muy lejos del colegio y estaba tan sola a una cuadra de su casa, la reacción de Federico no fue ir al colegio corriendo y que el perro lo persiguiera 5 cuadras, sino fue ir a su casa que estaba a una sola cuadra corriendo. Entonces él llegó súper agitado, él se aceleró, se le aumentó el ritmo cardíaco y llegó muy agitado a casa. Y en casa lo que hizo su mamá, pues obviamente él se preocupó, le dio un vasito con agua, lo sentó, le preguntó qué le había sucedido, él se fue calmando, al final lo abrazó y le dijo, bueno, tranquilo, todo va a estar bien, tranquilo, deja de llorar, deja de estar así. Eso fue la historia de Federico. Ahora la vamos a escuchar desde el punto de vista del sistema nervioso. ¿Qué sucedió en su sistema nervioso? Entonces volvemos. Federico estaba caminando. Caminar es un movimiento voluntario. Yo decido si camino o no camino. Entonces, eso hace parte del sistema nervioso somático. Todo lo que es del sistema nervioso somático son movimientos voluntarios. Federico miraba hacia el colegio, sus ojos miraban, esos son movimientos voluntarios. Movía los brazos, cantaba, todo eso es voluntario, eso es el sistema nervioso somático. Pero, además de eso, pues, Federico también respira, se acababa de comer un desayuno, un delicioso perico, con su tomatico, su cebollita bien rico, su arepita, le acaba de desayunar y eso, el sistema digestivo estaba haciendo proceso de eso, entonces eso es el sistema nervioso autónomo. Autónomo es que es independiente, o sea, lo estaba haciendo solo, esos son movimientos involuntarios. Bueno, él llegó así, cuando escuchó el perro, ¿por qué tipo de órganos? Por los órganos de los sentidos, en este caso él lo vio, órgano de la vista y del oído, él se asustó y empieza a acelerarse de una manera incontrolable. Entonces se aumenta su ritmo cardíaco, aumenta su respiración, siente más fuerza, quiere salir corriendo. Ese sistema de alerta es el sistema simpático. Entonces mientras él estaba alerta, corriendo y llega a la casa, y cuando llega a la casa y se calma, y que ya está tranquilo, vuelve a respirar con calma, ahí estamos haciendo referencia al sistema nervioso parasimpático. Para como de parar, como detente, ya todo se terminó. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque ahora sí, les voy a compartir la guía completa de la actividad que ustedes van a presentar. Ya ustedes hicieron gran parte de esta guía, porque ustedes ya hicieron la lectura del libro y ya respondieron las preguntas. Entonces voy a compartirles los 5 puntos que tiene esta guía, que es la primera nota del segundo periodo,
y que debemos entregar el 24 de mayo, que es un domingo. Entonces vamos a leer. Primero quiero contarles que acá en esta guía están los códigos de los nuevos salones que vamos a usar, pero que solamente van a poder ingresar cuando el profesor director de grado les dé su correo institucional, ¿vale? Entonces, por ahora vamos a seguir manejando el Classroom que tenemos hasta el momento, pero cuando tengamos el nuevo Classroom ya tienen ahí su código escrito. Entonces, bueno, el primer punto que ustedes ya lo hicieron, me imagino, es este. Leer las páginas del libro y hacer un resumen, donde ustedes hacían el resumen y hacían los dibujos. Este punto ya lo tienen, o sea que ya tienen menos trabajo. Vamos a seguir con el segundo punto. El segundo punto era responder las preguntas de ese libro que estaban al final en una sección que se llama aplicación. Eran 5 preguntitas, eso también ya lo resolvieron, o sea que ya ustedes ya tienen 2 puntos de la guía que vamos a desarrollar. Y vamos con el tercer punto, que es el nuevo, el tercer, cuarto y quinto. Entonces el tercer punto es que vamos a narrar, vamos a escribir ustedes con detalle, mucho detalle, la situación, una situación que haya vivido en su vida en donde haya sentido mucho miedo. Como cada uno tiene miedo a cosas diferentes, pues van a ser diferentes historias. Ustedes van a contar su situación, pero la van a hacer de una forma diferente. Van a señalar en esa situación en qué momento actuó el sistema nervioso autónomo y en qué momento el somático. Y del autónomo, en qué momento actuó el sistema nervioso simpático y en qué el parasimpático. Recuerden la historia que les acabé de narrar de Federico, así mismo deben hacer ustedes con la historia de ustedes. Ese es el tercer punto, y elaborar un dibujo de esa situación. El cuarto punto es una investigación en internet. Ustedes van a averiguar cómo es la sinapsis entre las neuronas, lo que les expliqué de la unión de las neuronas que expulsan los químicos, que las neuronas no se tocan físicamente, eso lo van a dibujar y van a explicar con sus palabras cómo ocurre esa sinapsis. Y el quinto punto, que es bastante interesante, es que van a hacer una entrevista. Una entrevista, ¿cómo lo van a hacer? No van a salir de casa porque ustedes no pueden salir, van a hacer una entrevista vía telefónica. Van a buscar dentro de sus familiares o conocidos o vecinos, van a buscar una persona que tenga una enfermedad del sistema nervioso o un familiar de esa persona. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un familiar que su mamá le dio, por ejemplo, Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad del sistema nervioso donde la persona pierde su memoria. Entonces usted llama al familiar, no a la persona enferma, porque si la persona enferma ya no sabe ni quién es, ¿para qué va a hablar con él? Entonces llama al familiar y le va a hacer ¿qué pregunta? Le va a preguntar cuándo le detectaron la enfermedad, cuáles fueron las causas, qué produce esa enfermedad, si esa persona puede vivir normalmente o no puede vivir normalmente, y las preguntas que ustedes quieran, pero desde que sean muy respetuosos. Recuerden que es vía telefónica. Usted le va a decir, mira, lo que pasa es que me dejaron una tarea de ciencias naturales, es sobre el sistema nervioso y yo quiero hacerte una entrevista sobre la enfermedad que está padeciendo tu mami, tu papi, porque yo quiero saber en qué consiste esa enfermedad, y así van a presentarse. Si en algún momento, por ejemplo, no, es que yo no tengo ningún conocido ni familiar, usted ya indagó a toda la gente que conoce y a sus papás, a sus hermanos, quienes conocen, y no encontró, entonces puede incluir a una persona que tenga una enfermedad de los órganos de los sentidos, por ejemplo, ceguera, o es sordomudo,